El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Primera parte. El castillo de If. Capítulo 19. El tercer ataque. Ese tesoro, tanto tiempo objeto de las meditaciones del abate, que podía asegurar la dicha futura del que amaba en realidad como a un hijo, había ganado a sus ojos en valor. No hablaba de otra cosa todo el día más que de aquella inmensa cantidad, explicando a Dantes cuánto puede servir a sus amigos en los tiempos modernos el hombre que posee 13 o 14 millones. Estas palabras hicieron que el rostro de Dantes se contrajera, porque el juramento que había hecho de vengarse cruzó por su imaginación, haciéndole pensar también cuánto mal puede hacer a sus enemigos en los tiempos modernos el hombre que posee un caudal de 13 o 14 millones. El abate no conocía la isla de Montecristo, pero sí la conocía Dantes, que había pasado muchas veces por delante y una hizo escala en ella. Está situada a 25 millas de la Pianosa, entre Córcega y la isla de Elba. Montecristo, que ha estado siempre y está todavía enteramente desierta, es una peña de forma casi cónica, que parece lanzada por un cataclismo volcánico desde el fondo del mar a la superficie. Dantes le hizo a Faría el plano de la isla, y Faría dio consejos a Dantes sobre los medios que había de emplear para apoderarse del tesoro. Pero estaba muy lejos de participar del entusiasmo y sobre todo de la confianza del anciano. Aunque ya se hubiese convencido de que no estaba loco, y la manera con que adquirió este convencimiento contribuyera a admirarle más y más, no podía creer humanamente que aquel tesoro, aun suponiendo que en efecto hubiera existido, existiese todavía, y cuando no lo mirase como cosa quimérica, lo miraba al menos como dudosa. Parecía como si el destino se empeñase en quitar a los presos su última esperanza y darles a entender que estaban condenados a prisión eterna. Una nueva desgracia les sobrevino por entonces. La galería que daba al mar, ruinosa desde mucho tiempo antes, había sido reparada. Reforzáronse los cimientos, y se rellenó con enormes bloques de granito la excavación que a medias había cegado Dantes. Sin esta precaución, que el abate sugirió al joven, como se recordará, su desgracia hubiera sido mayor aún, porque descubierta su tentativa de evasión los hubieran separado inevitablemente. Una nueva puerta, más maciza y más inexorable que las otras, se había cerrado para ellos. Ya veis, decía Dantes con tristeza, ya veis que Dios quiere quitarme hasta el mérito de lo que vos llamáis adhesión. Os prometo permanecer aquí eternamente, y ahora ni aun libre soy para cumplir mi promesa. Me quedaré sin el tesoro, como vos, y ni uno ni otro saldremos de este castillo. Por lo demás, mi verdadero tesoro, amigo mío, no es el que esperaba hallar en los antros lúgubres de Montecristo, sino vuestra presencia, nuestra unión de 5 o 6 horas cada día, a pesar de nuestros carceleros, y sobre todo estos torrentes de inteligencia que habéis derramado en la mía, estos idiomas que me habéis dado a conocer con todas sus ramificaciones filológicas, estas ciencias que tan fácilmente me comunicasteis gracias a la profundidad con que las conocéis y los sencillos principios a que las habéis reducido. Este es mi verdadero tesoro, amigo mío. Con esto sí que me habéis dado riqueza y felicidad. Creedme y consolaos, esto vale más para mí que montes de oro y de diamantes, aunque no fuesen tan problemáticos como esas nubes que en las alboradas se ven flotar sobre el mar, que a primera vista las cree uno tierra firme, y a medida que se va acercando a ellas se evaporan, se volatilizan y se esfuman. Teneros a mi lado el tiempo mayor posible, oír vuestra elocuente voz, adornar mi inteligencia, fortalecer mi alma, predisponer mi organización entera a grandes y terribles cosas para cuando goce de libertad, ejecutarlas de manera que no vuelva a dominarme la desesperación de que ya estaba casi poseído cuando os conocí, esta es la fortuna que os debo, y no quimérica, sino tan verdadera que todos los soberanos del mundo, aunque fuesen como César Borgia, no podrían arrebatármela. Esto hizo que para los dos infelices fuesen los días, si no venturosos, menos largos y más tranquilos. Faría, quien tantos años ni una palabra había dicho de su tesoro, hablaba de él a cada instante. Según había previsto, se quedó enteramente paralítico del brazo derecho y la pierna izquierda, y casi perdió toda esperanza de poder servirse de ellos, pero soñaba siempre con la libertad o la fuga de su compañero, y gozaba por él con esta idea. Temeroso de que el papel se perdiese o se extraviese algún día, obligó a Dantes a aprenderlo de memoria, y lo aprendió en efecto desde la primera palabra hasta la última. Seguros entonces de que nadie por el primer trozo podría adivinar su contenido completo, hicieron pedazos el segundo. A veces pasaba Faría horas enteras dando instrucciones a Edmundo, instrucciones que debían servirle al hallarse en libertad. Desde el mismo día, desde la misma hora, desde el mismo instante en que se viera libre, su único y exclusivo pensamiento debía ser el de ir a Montecristo, de cualquier modo, idear un puesto que no despertase sospechas para quedarse allí solo, y una vez solo, enteramente solo, buscar las maravillosas grutas y cavar en el sitio indicado. El sitio indicado, como recordará el lector, era el ángulo más lejano de la segunda abertura.
Con esta esperanza se pasaban las horas, si no rápidas, a lo menos soportables. Como ya hemos dicho, Faría, aunque sin volver al uso de su pie y de su mano, había vuelto completamente al de su inteligencia, enseñando poco a poco a su joven compañero, además de las nociones morales que hemos dicho, ese calmoso oficio de preso, que consiste en hacer algo de lo que no es nada en el fondo. Así, pues, estaban constantemente ocupados, Faría por temor de envejecer y Edmundo por temor de recordar su pasado, ya casi olvidado, y que no quedaba en su memoria sino como una luz lejana, perdida en las tinieblas de la noche. Tal era su vida, semejante a la de esos hombres a quien la desgracia no ha herido nunca y que vegetan tranquila y maquinalmente bajo la mano de la providencia. Pero bajo esa calma aparente había en el corazón del joven y en el del anciano tal vez muchos ímpetus reprimidos, muchos suspiros ahogados, que estallaban cuando Faría se quedaba solo y Edmundo volvía a su prisión. Una noche se despertó este último sobresaltado, figurándose haber oído que le llamaban. Abrió los ojos y procuró saber de dónde procedía aquel sonido. Su nombre, o más bien una voz doliente que se esforzaba en pronunciarlo, llegó hasta sus oídos. Incorporóse en la cama, lleno de angustia y sudoroso, y escuchó atentamente. No había duda. La voz venía del calabozo de su compañero. «¡Gran Dios!», murmuró Edmundo. «Si será que...». Y separando su cama de la pared, retiró la piedra, lanzóse al subterráneo y llegó al extremo opuesto. La baldosa estaba levantada. Al vacilante resplandor de aquella lámpara tosca de que ya hemos hablado, vio Dantes al abate pálido en extremo, y aunque en pie, agarrado a su cama para poder sostenerse. Sus facciones estaban trastornadas por aquellos horribles síntomas que Dantes ya conocía, y que tanto le asustaran anteriormente. ¿Comprendéis, amigo mío? ¿No es verdad?, le dijo Faría resignado. Nada tengo que deciros. Edmundo lanzó un grito de dolor, y perdiendo completamente la cabeza, se dirigió a la puerta gritando «¡Socorro! ¡Socorro!». Faría tuvo suficientes fuerzas aún para detenerle. «Silencio, o estáis perdido», le dijo. «No pensemos sino en vos, amigo mío, en haceros soportable la prisión y posible la fuga. Años enteros necesitaríais para volver a hacer lo que yo hasta aquí hice, y sería vano en cuanto nuestros carceleros conociesen que estamos de acuerdo. Por otra parte, tranquilizaos, amigo, que no estará vacío mucho tiempo este calabozo que yo voy a abandonar. Otro desgraciado vendrá a ocupar mi puesto. Acaso él será joven, y fuerte, y sufrido como vos, y podrá ayudaros en vuestra fuga, que yo impedía. Ya no tendréis un semicadáver adherido a vos, que paralizará todos vuestros esfuerzos. Decididamente Dios se acuerda de vos, os da más que os quita, pues ya es tiempo de que yo muera». Edmundo no pudo hacer otra cosa más que cruzar las manos y exclamar «¡Oh, amigo mío, callad!». Luego, recobrando su fortaleza, que le abandonó un instante por aquel golpe imprevisto, y su valor, vencido por las palabras del viejo, repuso «Oh, ya os salvé una vez, bien puedo salvaros otra». Y levantó el pie de la cama y sacó el frasco, que contenía aún una tercera parte del licor rojo. «Mirad», le dijo, «aún nos queda esta medicina salvadora. Pronto, pronto, decidme lo que necesito hacer. ¿Se toman esta vez otras precauciones? Hablad, amigo mío, que ya os escucho». «No hay esperanza», respondió el abate inclinando la cabeza, «pero no importa. La voluntad de Dios es que el hombre que ha creado y en cuyo corazón ha puesto con tantas raíces el amor a la vida, haga cuanto pueda para conservar esta vida, tan trabajosa algunas veces y siempre tan amada». «Sí, sí», exclamó Dantes, «os salvaré, sí, os lo repito». «Pues sea, procuradlo. El frío me acomete. Siento que la sangre se agolpa a mi cerebro. Este horrible temblor que hace rechinar mis dientes, y parece que disloca todos mis huesos, este espantoso temblor invade mi cuerpo. Dentro de 5 minutos me dará el ataque. Dentro de un cuarto de hora no os quedará de mí más que un cadáver». «Oh», exclamó Dantes con desesperado acento, «haced lo que la otra vez, con la diferencia de no esperar tanto tiempo. Todos los resortes de mi vida están ahora muy gastados, y la muerte», prosiguió mostrándole su brazo y su pierna paralíticos, «la muerte recorrió ya la mitad de su camino. Si después de haberme echado en la boca 12 gotas, en lugar de 10, vieseis que no vuelvo en mí, me echáis el resto. Ahora llevadme a la cama, porque apenas puedo sostenerme». Edmundo cogió en sus brazos al viejo y lo puso en la cama. «Ahora acercaos, amigo mío, único consuelo de mi triste vida», le dijo Faría, «don del cielo, aunque algo tardío, pero, en fin, don del cielo, y don inapreciable, de que le doy infinitas gracias. En este momento en que me separo de vos para siempre, os deseo todas las dichas, toda la prosperidad que merecéis. Hijo mío, yo os bendigo». El joven se arrodilló, apoyando la cabeza en la cama de Faría. «Sobre todo, hijo mío, escuchad bien lo que os digo en este instante supremo. El tesoro de los Espada existe efectivamente. Dios me concede que en este momento no haya para mí ni obstáculo ni distancias. Lo estoy viendo en el fondo de la segunda gruta,
mis ojos penetran en las entrañas de la tierra y se deslumbran con tantas riquezas. Si conseguís evadiros, recordad que el pobre abate, a quien todo el mundo creía loco, no lo estaba. Corred a Montecristo, apoderaos de nuestra fortuna y gozadla, que bastante sufristeis. Una violenta sacudida interrumpió al anciano. Edmundo levantó la cabeza y vio que sus ojos se enrojecían. Parecía que una ola de sangre le subía desde el pecho a la frente. «Adiós, adiós», murmuró Faría, apretando convulsivamente la mano del joven. «Adiós». «Oh, todavía no», exclamaba éste. «No me abandonéis. Oh, Dios mío, socorredle, socorro, acudid». «Silencio», murmuró el moribundo. «Silencio, que luego nos separarán si me salváis». «Es cierto. Oh, sí, confianza, os salvaré. Además, aunque parece que sufrís mucho, no es tanto como la otra vez. Desengañaos, sufro menos porque tengo menos fuerzas para sufrir. A vuestra edad se tiene fe en la vida, que es el privilegio de la juventud creer y esperar, pero los viejos ven la muerte con más claridad. Oh, ya está aquí, ya se aproxima, todo se acaba. Pierdo la vista y la razón. Dadme la mano, Dantes. Adiós, adiós. E incorporándose por un esfuerzo supremo, repuso: Montecristo, no os olvidéis de Montecristo. Y volvió a caer en la cama. La crisis fue terrible. Un cuerpo con los miembros retorcidos, las pupilas hinchadas, una espuma sanguinolenta en la boca. Fue lo que en aquel lecho de dolor ocupó el puesto del ser tan inteligente que se había acostado pocos minutos antes. Dantes tomó la lámpara, la colocó en la cabecera de la cama, sobre una piedra que sobresalía de la pared, de modo que su trémula luz alumbraba con reflejos extraños y fantásticos aquella fisonomía desencajada, aquel cuerpo inerte y aniquilado.